Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esta es una entrevista para Círculo Directo Radio. Se va a emitir el día viernes 22, ¿no? De abril. 22 de abril. Un día antes de la presentación de tu libro, del libro de Amira Armenta, Las calles de Berlín. Muchas gracias, Amira, por concedernos esta entrevista. Y quisiera hacerte la primera pregunta, antes de que tú saludes a nuestros oyentes y la gente que nos va a ver con esta entrevista, ¿no? La primera pregunta es: ¿cuál es tu principal motivación para escribir? Tus referencias, en fin, ¿para quién lo haces? Okay. Bueno, Pablo, gracias por invitarme. Me encanta estar aquí, en este lugar tan agradable, esta biblioteca tan bonita que tú y otras personas llevan. Y bueno, yendo directamente a tu pregunta, mira, la motivación que yo tengo para escribir, y yo creo que es la misma que tiene cualquier persona que escribe, o cualquier persona que hace algún trabajo de tipo artístico, etc. Porque lo primero, lo que más te lleva, lo que te impulsa a la escritura, es sobre todo el gusto. El gusto es una cosa, es una actividad que te gusta sentarte a escribir. Y porque también has desarrollado, bueno, de alguna manera alguna historia o alguna idea, y entonces la quieres simplemente poner en el papel. Y además hay otro elemento, yo creo, que es el desafío que eso representa. Cuando tú tienes una idea o tienes una historia, pero así todavía no bien formada, entonces tú te dices, la voy a poder contar de la manera que yo quiero, como yo quiero. Eso no es seguro. Entonces tú te lanzas a hacerlo y ese lanzarse es el desafío. Entonces, pero eso también tiene una parte dolorosa, pero una parte de placer y de gusto. Entonces eso yo creo que es la motivación, en mi caso, todo, así es. Me gusta y me gusta de repente decir, vamos a ver si me sale. Bueno, mira, este ciclo es para mostrarle a la gente, en Holanda en este caso, o a todos los que nos ven y nos escuchan en la radio, que los migrantes también aportan, no solamente vienen a trabajar, a ganarse el pan, ¿no? O vienen escapando de la guerra o de la opresión de sus países, sino que también aportan, y aportan cultura, ¿no? Entonces queremos más adelante también entrevistar a músicos, fotógrafos, artistas plásticos, artistas de teatro, etcétera, etcétera, que hay muchos acá. Amira Armenta, tú eres la primera que inicia este ciclo. Quiero contarles que ella es colombiana, realizó estudios de filosofía y tiene un máster en historia. Actualmente trabaja como traductora y escritora independiente. Escribe sobre temas de ecología, sociedad, arte y literatura. Colabora con diferentes publicaciones en internet. Ha publicado novelas y ensayos. Y mañana, como decíamos anteriormente, presenta su libro Las calles de Berlín. Esperamos que te vaya muy bien mañana. Gracias. Que vengan muchos amigos y amigas a acompañarte en el nacimiento de este nuevo libro. Seguimos, Amira. Como decía recién, tu obra es bastante amplia, ¿no? Porque tienes novelas y tienes ensayos. Son dos estilos distintos, ¿no? Claro. ¿Cómo podrías resumirla? Las dos cosas que has hecho, las novelas y los ensayos. Bueno, resumirlas no sé, pero tú sabes, cada novela es una historia diferente. Entonces, eso depende de en qué momento, en qué etapa de mi vida se me ha ocurrido contar esa historia. Y así, por ejemplo, mi primera novela publicada hace ya algunos años es una especie de thriller, es una novelita negra, policíaca, y que fue inspirada por una situación que yo tuve que vivir, que me pasó en ese momento, en ese periodo de mi vida. Entonces, esa novela se escribe claramente en ese contexto y ahí está. Pero es diferente, por ejemplo, a esta, la última, es otro momento. En cambio, con los ensayos es otra cosa, porque en el ensayo no desarrollas una historia, sino una o unas ideas.
Entonces depende un poco de la motivación, de la preocupación que tenga para escribir ese ensayo. Mi primer ensayo, hace bastante, a comienzos del 2000 algo, es un ensayo sobre lo que en ese momento era lo que se llamaba la nueva izquierda en América Latina. Una izquierda que se distanciaba de la izquierda de las décadas anteriores, del comunista pro Cuba, a veces una izquierda diferente. Y bueno, ¿qué desarrollos tuvo esa nueva izquierda? ¿Por qué surge? ¿Qué pasa? Porque en ese momento ese era un tema de preocupación para mí, hacía parte de cosas en las cuales yo estaba metida. Pero luego cambié, hice otro tipo de ensayos. Mi último ensayo, que se llama La Edad de Sara, es un ensayo sobre la vejez, sobre el hecho de cómo se afronta la vejez y cómo se afronta en esta sociedad, etc. Entonces son cosas distintas. Muy bien, y también el ensayo que hiciste sobre Miguel Ángel Cárdenas, ¿no? Tu compatriota, sí, un artista plástico, bueno, multifacético en realidad, ¿no? Sí, sí. Que vivió acá en Holanda y que lo editó Ediciones Arlequín de Sant Telmo. Muy bien, que lo digas, que lo recuerdes. Sí, 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 sí. Está muy conectado con Círculo Directo, ¿no? Que tiene que ver con esta entrevista. Claro, muy bien, sí. Muy bien. Pero sí, fue una biografía, un ensayo biográfico, sí. Bueno, como decimos que es de migrantes que están haciendo cultura acá, tú has vivido en varias partes acá, sí, en Europa. Sí. Y has visto lo que son las movidas culturales de los migrantes, ¿no? ¿Puedes contarnos algo sobre eso? ¿Cómo es en Alemania, por ejemplo? ¿Cómo lo ves acá, en Holanda? Bueno, sí, lo que pasa es que también yo, y me imagino mucha gente que conocemos, se mueve en un medio migrante, básicamente latinoamericano, español, de la cultura hispanohablante. Entonces, desde ese punto de vista, no sé si yo me atrevería a generalizar cómo es, por ejemplo, la vida para un artista o un escritor migrante que viene de África o no sé, de Asia o de otros lugares, sí, sí, del mundo. Pero bueno, hay una cosa común, y es que el gran problema del migrante en general, del inmigrante, como ya estás, es cultural. No importa de qué parte del mundo seas, es cultural. Y cuando digo cultural, pienso principalmente en la lengua. Cuando tú migras a un país que tiene una lengua diferente a tu lengua, la lengua en la que tú has crecido, eso causa un conflicto tremendo. O sea, es cultura en general, no solamente la lengua, pero la lengua es donde más se resiente, porque la lengua es una cosa de uso todos los días, hay que usarla. Entonces, en el caso de un migrante en general es un problema, pero en el caso de un escritor migrante es un problema mucho más grave, porque esa persona, ese escritor o escritora, va a estar expresándose en una lengua que no hace parte de la lengua mayoritaria del mundo en el que vive y en el que va a seguir viviendo, seguramente, porque seguramente ha emigrado para quedarse en este país. Entonces eso es un conflicto, eso genera un conflicto tremendo en la vida de un escritor o una escritora, mucho más, por ejemplo, que de un artista plástico, que se puede expresar más fácilmente porque es otro lenguaje. Entonces sí, pienso que para un escritor o escritora inmigrante es duro. Tanto en Alemania como en Gran Bretaña, como en Holanda. En cualquier parte. Solamente, yo creo, para nosotros los latinoamericanos, solamente si emigramos a España, igual es un poco más fácil. Es más fácil, claro, es más fácil. Claro. Pero, bueno, tú me comentas sobre los diferentes países en los que yo he vivido y que me he relacionado con comunidades hispanohablantes. En concreto, la comunidad hispanohablante en Alemania en general, pero en Berlín en particular, que es la que yo conozco, es impresionante. Es una comunidad enorme y muy rica, muy rica. Hay la vida cultural del mundo hispano, por supuesto, es un mundo más pequeño, es un mundo paralelo, digamos hasta cierto punto marginal, hasta cierto punto, pero es un mundo muy rico, porque es una población grande entre españoles y latinoamericanos, es muy grande, controlan. Mira, en una ciudad como Berlín, por ejemplo, hay tres librerías españolas, tres librerías españolas, que organizan eventos todas las semanas.
O sea que hay todo tipo de eventos, lectura de poesías, de música, bueno, presentaciones de libros, etcétera. Entonces, esto hace que se cree un círculo que es bastante, que ha ido aumentando, yo me imagino. Y que, bueno, y que en comparación con Ámsterdam es una ciudad mucho más pequeña que Berlín, entonces todo es más o menos lo mismo, pero más en pequeño. En pequeño, sí. Sí. Pero bueno, lo bonito de esto es que eso permite a los migrantes como nosotros, inmigrantes en este país, poder expresarnos de alguna manera en nuestra propia lengua y que haya un público que le interese y un público que está receptivo para eso. Sin embargo, la parte conflictiva o la parte trágica es que este no deja de ser un mundo dentro de un mundo más grande, que es el mundo de la sociedad aquí en este país, de la sociedad holandesa. O sea, nosotros somos de alguna manera un mundo marginal, de alguna manera. Pero bueno, no nos importa, lo importante es que logramos expresar cosas que queremos decir. En Alemania, que has vivido tú, y también acá, ¿ves interés por parte de los ciudadanos alemanes, nativos holandeses, en conocer nuestro mundo hispanohablante, la parte cultural? Sí, sí hay mucho interés, pero el problema es otra vez la lengua. Sí. Si aquí en Holanda, por ejemplo, si un holandés no habla español, no entiende, no se interesa, o sea, se interesa en teoría. Mira, por ejemplo, para el evento del sábado, varios amigos holandeses me preguntaron, bueno, me gustaría ir, pero ¿va a haber traducción? Yo dije, no va a haber traducción. Entonces, no vienen. ¿Ves? Entonces, la lengua es una barrera tremenda. Sí. Así que interés hay en Alemania también. Y en Alemania, bueno, aquí también, hay bastante interés por el español y por la cultura. Acá hay unos centros en varias ciudades holandesas de holandeses que han estudiado español, que han ido a España, en fin, y que les interesa la lengua. Invitan a sus actividades a gente que habla español para que hable ahí sobre poesía o cuento, en fin. La cosa es escucharlos y intercalar con ellos algunas opiniones, ¿no? En castellano. En castellano, sí. Es cierto, pero no deja de ser de todas maneras minoritario. Sí, es minoritario. Sí, pero... Bien, si pudieras elegir un país, que no sea Colombia, por supuesto, de los que has vivido, ¿no? Y piensas, bueno, me voy a quedar hasta que me tenga que bajar de este tren de la vida. ¿Cuál sería? Es difícil. A mí, por ejemplo, yo viví cuando era joven en Francia, y a mí Francia me gusta muchísimo. Pero no sé si me atrevería a decir, me gustaría ir a vivir ahí hasta el final de mi vida. Me gusta mucho, pero también me gusta mucho Ámsterdam, estar aquí, me gusta España, me gusta... Es fácil. O sea, puedes vivir en cualquier parte, ¿no? Sí. Ya una vez que uno ya ha empezado en un país, quizás... Hay un criterio importante para decidir eso y es qué raíces tienes en ese país. O sea, no te puedes ir a vivir a un país, y menos cuando ya le pasas cierta edad, si no conoces a nadie, porque te vas a sentir muy aislado, muy solo. Entonces sí, es importante que sea un país donde tengas alguna raíz, de alguna manera. Magnífico, sí. Bueno, pasemos a lo de mañana. Mañana sábado, 23 de abril, a las 15 horas, comienza la actividad donde se presenta Las calles de Berlín, de Amir Armenta. ¿Puedes introducirnos un poco en cómo hiciste este libro, en qué consiste un poco esto, para nuestros oyentes hoy y se entusiasmen para que mañana vayan, te acompañen en esta presentación? Sí, claro. Mira, este libro yo lo escribí en los últimos meses de mi estadía en Berlín, que fue la segunda parte del año 2020. Y ese año, como todo el mundo sabe, fue año de pandemia y fue, bueno, y que lo que significó la pandemia, que fue que todo el mundo tuvo que recluirse mucho tiempo en las casas. Entonces, bueno, y además otra cosa fue que esa última parte del año también yo estuve un poco enferma, tuve problemas de espalda y una operación, entonces también tenía que estar mucho tiempo en la casa y muy quieta. Entonces todo eso
significó que tenía mucho tiempo. Y me dije, bueno, ¿qué hago para no aburrirme? Oh, Entonces escribí este libro. qué bien. Sí, que fue más o menos en no sé, los últimos 4 meses y medio. Yo ayer, anoche, terminé de leer tu libro, Este. este libro, y estoy impresionado Ah, bueno. hasta el momento. Bueno, no voy a contar nada porque quien mejor lo puede hacer eres tú. ¿Lo puedes resumir un poco No, qué sí. hay adentro de este libro? Sí, no, primero te quería contar que la inspiración que yo tuve para este libro, para esta historia, fue un poco doble, ¿eh? Por un lado es mi gran preocupación por los problemas ambientales, por el medio ambiente, los problemas ecológicos. Es una cosa en la cual yo me ocupo diariamente. Estoy vinculada con una organización medioambiental y trabajo sobre esto. Entonces esa preocupación es algo que está vigente en mí. Cualquier cosa que yo escriba a partir de los últimos tiempos tiene de alguna manera relación con ese tema. Y dentro de ese, también que se nota un poco en la historia, es la preocupación por el uso masivo del plástico. El plástico es uno de los grandes dramas de la sociedad contemporánea. Y la influencia que tiene el plástico en la salud del animal y de los seres vivos, exacto, y de la naturaleza. Sí, sí. Exacto. Esa fue una motivación, y la otra motivación fue un poco la nostalgia, porque ya iba a dejar Berlín. Entonces fue un poco, ya me voy a Berlín, ya no voy a vivir más aquí. Y bueno, sí, sabes, es como una sensación así de lástima. En fin, entonces quiero leerles la última página, hago una glosa, y en la cual se entiende claramente por qué escribí este libro. Son 2 párrafos. La historia narrada en este libro y el contexto en el que se desarrolla fue el resultado de las especulaciones que yo me hacía a veces caminando por las calles de mi barrio en Berlín Oriental. En los últimos 10 o 15 años, muchas calles y distritos de esa parte de la ciudad han cambiado bastante. Eso me hacía preguntarme, ¿cómo se verá esta calle dentro de 50 años, en 2075? Y a partir de ahí me ponía a fantasear sobre personajes y relatos. 50 años es menos tiempo de lo que parece, pero en ese lapso las cosas pueden cambiar mucho. El aspecto que tiene hoy la calle Copenhagen, la Kopenhagener Straße, una de las calles protagonistas de esta historia berlinesa, era sin duda bastante diferente en 1970, hace 50 años. En los 70 del siglo pasado, Berlín Oriental quedaba incluso en otro país. Comenzando la década del 20, esta década del siglo XXI, la humanidad es más consciente del desastre climático y ecológico que se avecina si no se hace nada para cambiar el curso del modelo económico vigente. Estamos agotando los recursos del planeta y en el camino hemos ido destrozando los entornos que hacen posible la vida. O sea, esto más o menos, como digo, da un poco una idea de qué va el libro. Es un valioso mensaje, ¿no? Pero también hay dentro una trama sí. muy interesante, ¿no? Esa es la parte novelesca. Sí. Entonces, sí, para que nuestros radioescuchas y televidentes sepan que no es solamente la gran preocupación y el gran mensaje ecologista, sino que también hay una trama muy interesante a seguir que te atrapa. Te atrapa, bueno. Es una historia de 2 crímenes. Sí. Son 2 crímenes, además que se suceden con una distancia grande en el tiempo. Y se trata de ver qué hay detrás de esos crímenes. Sí, bueno, que vengan y lo compren el libro. Seguro. y van a disfrutar mucho, porque no solamente van a disfrutar, sino que se aprende mucho. Yo aprendí muchas cosas con tu libro. Estoy muy contento y te doy las gracias no solamente por escribir este tipo de libro, sino que por acompañarnos hoy acá en Círculo Dilecto. Gracias por venir, Amira, y muchos éxitos. Felicidad siempre. Bueno, gracias Pablo, y espero que mucha gente venga y visite la biblioteca y nos acompañe aquí. Muy bien. Gracias. Gracias.